¿Qué sucederá con la economía si ganan Trump o Harris? A medida que los votantes estadounidenses se preparan para emitir su voto en las elecciones presidenciales, la economía sigue siendo la preocupación central. Encuestas muestran que tanto la inflación, el empleo como el déficit presupuestario son temas clave para los ciudadanos. Pero, ¿cómo se verá afectada la economía si gana Donald Trump o Kamala Harris? En este análisis exploraremos qué podría suceder con estos tres pilares económicos bajo la administración de cualquiera de los dos candidatos. La inflación ha sido uno de los problemas más acuciantes en los últimos años, alcanzando su punto más alto en 4 décadas en 2022. Aunque ha disminuido, los precios de los bienes y servicios siguen siendo un 20% más altos que antes de la pandemia. Para el ciudadano promedio, esto significa pagar más por alimentos, energía y otros productos esenciales, afectando directamente el poder adquisitivo. Si Donald Trump gana, su enfoque económico podría tener un impacto directo en la inflación. Una de sus propuestas clave es aumentar los aranceles a las importaciones, lo que elevaría los costos de los bienes que llegan a Estados Unidos. Los economistas de Goldman Sachs han estimado que un aumento de 1 punto porcentual en la tasa arancelaria efectiva podría aumentar la inflación en 0,1 de punto porcentual. Con Trump proponiendo aranceles del 10 al 20% en la mayoría de los productos y hasta un 60% para los productos chinos, es probable que los precios suban, lo que podría presionar aún más a los consumidores. Por otro lado, Harris ha propuesto una serie de políticas para abordar la crisis de la vivienda y dar incentivos a las familias trabajadoras. Sin embargo, algunos economistas advierten que sus propuestas, como la desgravación por primera vivienda, podrían aumentar la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez podría elevar los precios si la oferta no crece al mismo ritmo. Aunque Harris no ha sugerido políticas arancelarias como las de Trump, su enfoque en el estímulo fiscal también podría tener efectos inflacionarios si no se gestiona con cuidado. El mercado laboral ha sido un tema crucial en la economía estadounidense post-pandemia. Después de mostrar signos de fortaleza, el empleo ha comenzado a desacelerarse. La tasa de desempleo ha alcanzado máximos de 3 años y el número de vacantes ha caído a su nivel más bajo desde enero de 2021. Las políticas migratorias de Trump juegan un papel clave en su visión del empleo. Prometió una ofensiva migratoria sin precedentes, con la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Aunque esta medida podría reducir la competencia por algunos trabajos, la deportación de millones de trabajadores también podría provocar escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Según una investigación del economista Warwick McKibben, deportar a 1.300.000 trabajadores aumentaría la inflación en 1,3 puntos porcentuales en 3 años y reduciría el Producto Interior Bruto, PIB, en 2,1 puntos porcentuales. Harris, por otro lado, ha advertido sobre los peligros de un sistema de inmigración roto, pero no ha propuesto medidas tan drásticas como las de Trump. Su enfoque moderado, que incluye reformas migratorias para regular mejor la inmigración legal, evitaría las repercusiones inflacionarias que podrían surgir con una reducción masiva de la fuerza laboral. Además, las políticas de Harris incluyen créditos fiscales y ayudas para las familias trabajadoras, lo que podría ayudar a estabilizar el mercado laboral. El déficit presupuestario de Estados Unidos es una preocupación crítica a largo plazo. Actualmente, el déficit asciende a $1.500.000 billones y se espera que aumente a $2.100.000 billones para el año 2034 si no se implementan reformas. Un déficit presupuestario ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en ingresos, lo que lo obliga a pedir dinero prestado. A medida que el déficit crece, la deuda nacional también se incrementa, lo que puede llevar a varias consecuencias negativas. Por ejemplo, el gobierno podría tener que pagar tipos de interés más altos para seguir pidiendo dinero prestado, lo que a su vez limita la cantidad de dinero disponible para invertir en programas esenciales como la salud, la educación o la infraestructura.
Donald Trump ha propuesto una serie de políticas fiscales que podrían tener un impacto significativo en el déficit. Entre ellas, la ampliación permanente de las disposiciones de su ley de recortes y empleos fiscales. Esta ley, implementada durante su primer mandato, redujo tanto los impuestos corporativos como los impuestos para los individuos, lo que benefició principalmente a las personas con mayores ingresos y a las grandes empresas. Aunque estas medidas impulsaron el crecimiento económico a corto plazo, también redujeron los ingresos del gobierno, lo que incrementó el déficit. El modelo presupuestario Penn-Wharton estima que las propuestas fiscales de Trump podrían aumentar el déficit en $5.8 billones en los próximos 10 años. Uno de los argumentos de Trump es que sus aranceles más altos sobre productos importados compensarían esta pérdida de ingresos. Sin embargo, muchos economistas señalan que los ingresos generados por los aranceles no serían suficientes para cerrar la brecha fiscal. Además, los aranceles pueden tener un efecto negativo en los consumidores, ya que aumentan el costo de los productos importados, lo que, a su vez, podría frenar el consumo y desacelerar el crecimiento económico. Otro de los puntos destacados por Trump es la formación de una comisión dirigida por Elon Musk para reducir el despilfarro en el gasto público. Aunque esta medida podría generar ahorros, su impacto real sobre el déficit sigue siendo incierto y, en el mejor de los casos, sería insuficiente para contrarrestar las pérdidas fiscales causadas por los recortes de impuestos. Este problema se agrava con el tiempo. Cuanto más grande es la deuda, más costoso se vuelve mantenerla. Si la deuda se sigue incrementando a un ritmo acelerado, el riesgo es que Estados Unidos pierda credibilidad en los mercados internacionales, lo que encarecería aún más el financiamiento de la deuda. Trump ha propuesto ampliar las disposiciones de su ley de recortes y empleos fiscales, que reducirá los ingresos del gobierno a largo plazo. Según el modelo presupuestario Penn-Wharton, sus propuestas podrían aumentar el déficit en $5.8 billones en los próximos 10 años. Si bien Trump planea compensar esta pérdida con ingresos arancelarios, muchos economistas advierten que estos ingresos no serían suficientes para cerrar la brecha. Por su parte, Harris propone aumentar los impuestos a las personas de altos ingresos y a las empresas, con el objetivo de reducir el déficit. Elevar el tipo impositivo máximo al 44,6% y aumentar el impuesto sobre las plusvalías al 28% ayudaría a recaudar más ingresos para el gobierno. Sin embargo, sus propuestas fiscales también incluyen generosos créditos fiscales, como un crédito de $25,000 para los compradores de primera vivienda, lo que podría limitar el impacto positivo de sus políticas en el déficit. Para los ciudadanos comunes, las políticas económicas de ambos candidatos podrían tener implicaciones significativas. Bajo una presidencia de Trump, es probable que los precios de los bienes importados aumenten debido a los aranceles, lo que afectará directamente a los consumidores. Al mismo tiempo, la reducción de impuestos podría beneficiar a algunas personas, pero a largo plazo, el aumento del déficit podría generar problemas económicos más graves, como tasas de interés más altas para los préstamos y menos inversión en programas gubernamentales. Bajo Harris, las familias trabajadoras podrían beneficiarse de los créditos fiscales y las ayudas para la compra de viviendas, pero también existe el riesgo de que estas medidas impulsen la inflación si no se gestionan adecuadamente. A largo plazo, sus políticas fiscales podrían ayudar a reducir el déficit, pero el impacto sobre los precios y la oferta de bienes y servicios sigue siendo incierto. Las elecciones presidenciales de 2024 presentan una clara elección entre dos visiones económicas muy diferentes. Trump propone una economía basada en aranceles más altos y menos regulación gubernamental, pero con el riesgo de una mayor inflación y un déficit en aumento. Harris, por otro lado, aboga por un enfoque más progresista, con impuestos más altos para los ricos y un mayor gasto en programas sociales, pero también enfrenta el reto de equilibrar el presupuesto y controlar la inflación. El futuro de la economía estadounidense depende de las decisiones que se tomen en los próximos años,
y los votantes deben considerar cuidadosamente cómo las políticas de cada candidato afectarán su vida cotidiana, desde el costo de los bienes hasta la seguridad laboral. Si quieres saber más sobre cómo estas elecciones afectarán tu vida diaria y el futuro de la economía, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete al canal para mantenerte informado y estar al tanto de los análisis más recientes.